Buenas tardes, mi nombre es Leonor Patricia Huereca y les voy a presentar un proyecto que desarrollamos en el Instituto de Ingeniería de la UNAM con el apoyo de la SECTEI. Este proyecto es el análisis de los impactos ambientales de las bolsas de plástico de un solo uso en la Ciudad de México. A manera de introducción, les comento que cada año se producen 330,000 millones de bolsas de plástico de un solo uso, lo cual equivale a una producción de 10,400 bolsas por segundo. Estas bolsas solo se utilizan entre 2 minutos y unas cuantas horas. Y ahora esto genera importantes impactos ambientales. ¿Y por qué se generan importantes impactos ambientales? Porque la producción de plástico es intensiva en cuanto a requerimiento de energía, ya que las resinas tienen incorporada una energía que va entre 62 y 108 megajoules por cada kilogramo. Este requerimiento energético o esta energía incorporada es muy superior a la del papel, a la de la madera, a la del vidrio y a los metales, exceptuando el aluminio. Para el año 2050, la fabricación y el procesamiento de plásticos podrían representar hasta el 20% del petróleo consumido a nivel mundial y hasta el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, existen otros impactos ambientales muy importantes de los plásticos en los ecosistemas, ya sean ecosistemas marinos, acuáticos o terrestres. Para mitigar los impactos ambientales a nivel internacional, se han buscado en muchos países establecer regulaciones. En la Ciudad de México, a partir del 1 de enero del 2020, entraron en vigor algunas modificaciones relacionadas con la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico de un solo uso. Estas modificaciones a la ley generaron discusiones y a partir de estas discusiones se ha decidido llevar a cabo una investigación integral por medio de la cual se evalúan impactos ambientales y sociales de las bolsas de plástico de un solo uso, tomando como contexto la Ciudad de México. En esta presentación, en estos minutos, les voy a hablar sobre los impactos ambientales de las bolsas de plástico de un solo uso y dejaremos los impactos sociales para otro momento, para otra presentación. El objetivo general del proyecto fue desarrollar el análisis integral, como lo mencionaba, de las bolsas de plástico de un solo uso, tomando como contexto la Ciudad de México, a través de un análisis de ciclo de vida que se ha complementado con otros instrumentos metodológicos, de tal forma que se puedan integrar de la manera más completa posible los impactos ambientales de los plásticos. Este proyecto tuvo 5 objetivos específicos, de los cuales me voy a referir a los 4 primeros. Revisión de la política pública a nivel internacional, análisis bibliográfico de estudios de análisis de ciclo de vida que se hayan realizado hasta el momento. Se desarrolló también un análisis de ciclo de vida de 4 tipos de bolsas de plástico, usando datos publicados en literatura. Y también se desarrolló una ecuación, un nuevo método, que es el indicador de basura, para poder evaluar impactos potenciales de las bolsas en términos ambientales que no logren ser capturados por el análisis de ciclo de vida. El primer objetivo, que es la revisión de las políticas públicas sobre los plásticos, incluyó toda una documentación de más de 110 páginas, en la cual se analiza cómo ha sido la evolución de los plásticos a través del tiempo, cuáles son los plásticos, cuáles son las políticas y las regulaciones, cuál es el origen de la materia prima, qué instrumentos de regulación se han utilizado, y también se habló de las tendencias emergentes en la gobernanza de los plásticos, particularmente en los indicadores de la economía circular para el sector de los plásticos. Este primer objetivo específico nos llevó a identificar que
las regulaciones de los plásticos se están dando a nivel mundial a todos los niveles, a nivel de municipio, a nivel de provincia o a nivel de países completos. También identificamos que los instrumentos principales son incluir tarifas obligatorias por el uso de plásticos, prohibiciones parciales, por ejemplo, del grosor o tipos de que se prohíben determinados grosores de bolsas de plástico. Hay prohibiciones totales también de bolsas de plástico e identificamos que es muy importante y en muchos países ha resultado benéfico el tener campañas de comunicación acompañadas de la política pública. Con respecto a las regulaciones y a las tendencias más innovadoras relacionadas con la política pública, se encuentra que la economía circular y la aplicación de los indicadores de economía circular al sector de las bolsas de plástico es muy importante. En este sentido, algunos de los indicadores más relevantes son tener claro el porcentaje de producto que se ha recolectado de bolsas de plástico después de su uso, o identificar la cantidad de bolsas de plástico que se han dejado de producir, o identificar cuál es la cantidad de los residuos irrecuperables asociados con un producto. Hay diferentes indicadores de economía circular que deberán de ser incorporados hacia la gestión de los residuos de plástico y de las bolsas de plástico de un solo uso. El segundo objetivo específico fue analizar los impactos ambientales de las bolsas de un solo uso, pero esto desde una perspectiva de qué se ha hecho a nivel científico. Para esto hicimos una revisión de literatura científica a nivel internacional. Aquí encontramos, si nos fijamos en la parte superior de su pantalla, vemos que a través de los años, desde el año 2004 hasta el año 2021, se han llevado a cabo estudios de análisis del ciclo de vida de bolsas de plástico a nivel mundial, pero la mayoría de los estudios se concentran entre los años 2017 y 2019, que es cuando se le da un impulso a este tipo de regulaciones en todos los países. Se encontró también, aquí podemos ver en la figura que está a la izquierda, que hay muchos de los países que tienen política pública relacionada con bolsas de plástico, que son las barras en color rojo, también han hecho previamente un análisis de ciclo de vida de bolsas de plástico, que son las que corresponde a las estrellas en color azul. Entonces vemos que Chile tiene estudio de ciclo de vida de bolsas tiene 2 estudios de ciclo de vida de bolsas de plástico y tiene política pública. Lo mismo ocurre en Francia, donde hay un estudio y tiene política pública. Dinamarca con un estudio de política pública. Me brinco a Estados Unidos, donde se identifican 3 estudios de análisis ciclo de vida y tiene política pública. En España, 2 estudios de ciclo de vida de bolsas de plástico y tiene política pública. En Suecia también hay 2 estudios y tiene política pública. Y así en diferentes países, incluyendo México. En la imagen de la derecha vemos un mapa mundi donde vienen los diferentes tipos de regulaciones. Cada color implica cuáles son el tipo de intervenciones que se han hecho a nivel internacional. Por ejemplo, cuando se trata de prohibiciones de bolsas de plástico a nivel nacional, se señala en color rojo. Cuando se trata de estrategias nacionales mixtas, es decir, que ciertas regiones del país tienen prohibiciones y otras no, se trata de color azul sólido. Cuando hay prohibiciones que son específicamente para municipios, son puntos rojos. Y así se identifican diferentes tipos de estrategias, pero lo que hay que identificar aquí a nivel mundial es que ya hay muchos avances a nivel internacional, incluyendo en América Latina y Norteamérica. El tercer objetivo de este proyecto fue desarrollar un análisis de ciclo de vida comparativo entre 4 tipos de bolsas de plástico, que son las bolsas más representativas de la Ciudad de México, utilizando siempre datos publicados en literatura.
Aquí tomamos como base de referencia lo que en ciclo de vida llamamos unidad funcional, al número de bolsas necesarias para que una familia acarree las compras del supermercado durante un año completo en la Ciudad de México. Y esto es para abastecer los productos que constituyen la canasta básica del rubro de alimentos y bebidas. Tomando esto como referencia, encontramos que una familia promedio de la Ciudad de México requiere un total de 66 bolsas de polietileno de alta densidad. Y aquí se consideran dos usos de las bolsas. Una bolsa que se utiliza para acarrear la canasta básica, pero luego esas bolsas se vuelven a utilizar como bolsas de basura. En el caso de las bolsas de polietileno de baja densidad, se requieren 96 bolsas, pero de esas 96 bolsas se consideran dos usos. Un uso para acarrear el alimento, la canasta básica, y otro uso como bolsas de basura, lo cual nos lleva a tomar como una referencia 48 bolsas en el estudio. En el caso de polipropileno, se requieren 36 bolsas porque tienen unas dimensiones mucho más grandes, se pueden acarrear mucho más volumen. Y se considera, de acuerdo a estudios anteriores, que estas bolsas de polipropileno se utilizan 11 veces a lo largo del año, ¿sí? Y para ello se requieren 4 bolsas de polipropileno durante todo el año. En el caso de las bolsas de PCL, el PCL es un material llamado policaprolactona, es biodegradable, aunque es de origen fósil. Se identifica una necesidad de 108 bolsas a lo largo del año, pero también se le asignan dos usos. Pues el uso para acarrear los alimentos y un uso posterior como bolsas de residuos. Tomando en cuenta esta cantidad de bolsas y el sistema que se le presenta aquí, desde la fabricación de las materias primas, la fabricación de la bolsa, el uso de la bolsa y el fin de vida, y tomando en cuenta estas categorías de impacto, es que se llevan a cabo los estudios de análisis de ciclo de vida cuyos resultados voy a presentar. Aquí tenemos como primer resultado la categoría de impacto de cambio climático. Entonces, lo que encontramos es lo siguiente. Las bolsas de polietileno de alta densidad están en color azul, las bolsas de polietileno de baja densidad en amarillo, las de policaprolactona en azul marino y las de polipropileno en rojo. Como tomamos datos de literatura, hay una amplia variedad en cuanto a los inventarios de ciclo de vida. En algunos trabajos científicos usan menos cantidad de insumos y en otros usan más cantidad de insumos, dependiendo de los procesos y de los sistemas y de las tecnologías que se utilicen en la producción, así como de los lugares, el contexto geográfico. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue trabajar con la variabilidad de dichos inventarios de ciclo de vida, metiendo siempre modelar los datos, todos los datos que encontramos, desde los datos que utilizan menos insumos, menos materia prima, hasta los que utilizan más materia prima. Estos son los rangos de resultados de impactos de ciclo de vida que estamos encontrando con toda la variabilidad de datos posibles que se encontraron en literatura científica. Entonces vemos que aún con esa diferencia hay una coherencia en cuanto a los resultados. Una coherencia que nos permite identificar que el polietileno de baja densidad son las bolsas que generan mayores impactos ambientales, mientras que seguidos de la policaprolactona, aunque se trata de un material biodegradable. Posteriormente tenemos el polietileno de alta densidad y con menos impacto en cambio climático, el polipropileno. Cada uno, estos son los resultados que tenemos en cuanto a cambio climático. Si nosotros hacemos un zoom
a todo el sistema del ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas, la fabricación, el transporte, el fin de vida e incluso el segundo uso, podemos encontrar detalles como lo que se ve aquí en la imagen de la derecha. Estos son los impactos ambientales de las bolsas de polietileno de alta densidad utilizados por una familia típica de la Ciudad de México. Y vemos que el uso secundario, o sea, el utilizar la bolsa como para tirar residuos, para sacar residuos de la casa, siempre va a tener impactos evitados en todas las categorías: cambio climático, eutrofización, toxicidad humana, toxicidad humana que genera cáncer o toxicidad humana que no genera cáncer, o uso de agua. Aquí es el detalle, cada una de estas columnas representa un impacto ambiental. Aquí tenemos las materias con impactos generados. Vemos que las materias primas en color azul claro, el obtener las materias primas y el procesar las materias primas genera importantes impactos ambientales en todas las categorías de impacto. Y eso, aquí hacemos un zoom. ¿Qué es lo que pasa para fabricar esas materias primas de las bolsas de polietileno de alta densidad? ¿Qué es lo que está pasando que se generan tantos impactos ambientales? Y aquí vemos, haciendo un zoom a materias primas, que la fabricación de la resina en color amarillo, la fabricación de la resina de polietileno es la que genera mayores afectaciones al ambiente. Por lo tanto, mientras menos resina se puede usar, sería mucho mejor. Estos análisis se hicieron para todos los tipos de bolsas y para 14 categorías de impacto, pero nada más voy a presentar estas que tenemos aquí al frente. Y entonces vemos que en el caso del cambio climático, arriba a la izquierda, en el agotamiento de combustibles fósiles, en la formación de ozono fotoquímico, es decir, mala calidad del aire, o aquí tenemos la misma tendencia para todas las categorías. Las bolsas de polietileno de baja densidad siempre representan una mayor afectación, seguida siempre de la policaprolactona. En tercer lugar, polietileno de alta densidad y con menos impactos, el polipropileno. Es muy importante tener en cuenta que las bolsas de polipropileno estamos considerando 11 usos. ¿Sí? Esto significa que si en vez de usar 11 veces la bolsa de polipropileno, la usamos 10 veces, 9 veces, 3 veces o una vez, estos impactos van a ir subiendo. Y entonces puede llegar a ser la peor alternativa si la bolsa de polipropileno solo se llegara a usar una vez. Esto es muy importante tenerlo en mente. El siguiente objetivo del proyecto fue desarrollar el indicador de basura, porque aquí estamos viendo que la bolsa de polietileno de alta densidad no es una bolsa que esté generando altos impactos ambientales, y eso se debe a que es una bolsa muy ligera. Pero debido a que es una bolsa ligera, debido a que sigue siendo un plástico, va a generar impactos ambientales que a veces no son calculados o evaluados por el análisis de ciclo de vida, ya que apenas se están identificando a nivel científico esos potenciales daños. Por ejemplo, los daños en suelo marino o los potenciales daños que las bolsas de polietileno de alta densidad generan en la fertilidad del suelo, o los daños o afectaciones a la salud que pueden llegar a generar los microplásticos o los nanoplásticos una vez que las bolsas de polietileno o las bolsas de plástico van degradando. Nosotros podemos respirar eso y puede haber afectaciones importantes. Por eso consideramos que el tener un indicador de basura nos puede representar el riesgo de abandono de las bolsas de plástico. Y esas bolsas, una vez abandonadas, van a ser fuente de afectaciones a nivel marino o a nivel de la salud humana. Y entonces ahora vamos a ver cuáles son los daños que pueden generar las bolsas considerando esta ecuación.
cantidad de bolsas que se requieren para cumplir la función, es decir, para acarrear la canasta básica de una familia de la Ciudad de México. P2 es la liberación al ambiente, y eso está directamente relacionado con el precio de las bolsas o cuando las bolsas ya no sirven, es decir, con la resistencia al rasgado. Si la bolsa es muy cara, entonces la cuido más y no la voy a liberar al ambiente. O si la bolsa resiste mucho, entonces la bolsa la puedo seguir usando o la puedo conservar. Pero si la bolsa se rompe rápidamente, la voy a abandonar. Otra de las características de las variables que entran es la dispersión en el ambiente, y eso tiene que ver con qué tan ligera es la bolsa. Y otra es la persistencia en el ambiente, que es el tiempo en que la bolsa va a permanecer antes de degradarse. Con estas variables y con esta ecuación calculamos qué tanto riesgo hay de que una bolsa se convierta en basura y posteriormente llegue al ambiente marino o afecte la salud humana o genere encharcamientos porque se queda tapando los drenajes, etc. Y entonces encontramos que ya sea considerando un precio alto o un precio más barato o la resistencia al rasgado, la bolsa de polietileno de alta densidad, justamente por lo ligero que es una bolsa que va a tener más riesgo de generar estos impactos ambientales. Esto es seguido de la bolsa de polietileno de baja densidad. Después viene la de policaprolactona y aquí en rojo apenas se ve en caso de resistencia al rasgado, es la de polipropileno. ¿Sí? A partir de estos resultados podemos concluir en este estudio que el polietileno de alta densidad y el polipropileno tienen un mejor desempeño que la bolsa de policaprolactona o de polietileno de baja densidad. ¿Sí? La bolsa de polietileno de baja densidad tiene peor desempeño debido a que requiere más cantidad de resina. Esto la hace más resistente, pero también requirió mucho más cantidad de resina. A pesar de que la bolsa de policaprolactona es biodegradable, los impactos ambientales siguen siendo relevantes debido a los procesos de fabricación de materias primas. Las categorías de impacto analizadas no consideran algunas de las preocupaciones ambientales que se tienen actualmente a nivel mundial, como los daños a la salud humana, afectaciones a la fertilidad del suelo o bioacumulación de los plásticos en especies marinas. Y esto no se consideró porque no hay métodos todavía, métodos científicos que permitan hacerlo con el análisis del ciclo de vida. El indicador de basura permite identificar el riesgo de abandono de las bolsas de plástico, lo cual es relevante. Y en la Ciudad de México es de particular interés la ocurrencia de inundaciones, lo cual se asocia al taponamiento de desagües por bolsas de plástico. Esto, por lo tanto, una bolsa que tiene más riesgo de abandono es una bolsa que va a taponar más desagües o generar inundaciones en la Ciudad de México. Agradezco la atención y quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias a la SECTEI por la invitación, a la Academia de Ingeniería, y estoy a sus órdenes.